Y ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Disculpen las fallas técnicas. Y entonces, en lo último de lo que habíamos quedado era continuidad. Habíamos visto unas definiciones de continuidad, habíamos visto también unas proposiciones y de ahí habíamos visto un ejemplo de una función que es continua en un cierto punto. O sea, queríamos verificar si una función era continua en un punto en específico. Entonces, lo que ocupamos fue el teorema del sándwich para acotar esa función que nosotros queremos encontrar su límite, que en este caso era cero. Bueno, queríamos en realidad verificar que el cero era el límite. Entonces ya tomamos aquí un límite de partida y, y ahora después este valor absoluto lo queríamos acotar por otra función. Una función que supiéramos cómo se comporta cuando tiende a cero. Entonces hicimos eso al fin y al cabo. Demostramos que pudimos acotar esta función por i, y bueno, si el i lo hacíamos tender a cero, entonces obviamente después esta expresión de acá iba a tender a cero. Y luego si esta parte de acá tiende a cero, significa que la función tendería a este límite, que en este caso era cero, así que la función tendería a cero. Así que todo bonito, no hubo problema ahí. Entonces ahora lo que nos quedaría ver sería álgebra de funciones continuas, es decir, cómo se comportan la suma, multiplicación o división de funciones continuas. Es decir, ver si ese resultado ahora sigue siendo una función continua. Y después de eso, nos quedaría ver el tema de composición de funciones. Es decir, por ejemplo, si tengo una composición de funciones continuas, ver que su composición también va a ser una función continua. Y luego ver un ejemplo y probablemente vamos a alcanzar a ver derivada parcial hoy día. Y esperemos también que alcancemos a ver diferenciabilidad, que sería como una propiedad adicional que tienen las derivadas parciales. Entonces, comencemos. Así que voy a ir a la otra página y vamos a definir. Así que, proposición. Entonces, esta proposición va a ser de álgebra de funciones continuas. Funciones continuas. Y entonces, vamos a tomar dos funciones. Entonces sean f y g. Y estas dos funciones van a estar definidas donde mismo. Entonces van a estar en el mismo dominio de Rn con valores reales. Vamos a tomar un punto de... De hecho, vamos a escribirlo en el otro lado. Vamos a tomar un punto de acumulación del dominio. Es decir, va a ser un punto de acumulación que no solo va a estar va a ser un punto derivado de D, sino que va a ser un punto que va a estar en D. Pues aquí estoy intersectando con D. Entonces, supongamos que f y g son continuas en x0. Entonces ya teniendo dos funciones que van a ser continuas, al menos en x0, al menos en ese punto de acumulación que me tomé. Veamos entonces qué ocurre si yo sumo estas funciones. Entonces la proposición me asegura que esa suma de estas funciones continuas en x0 debería seguir siendo una función continua. Entonces, vamos aquí mejor la nueva función f más lambda g, donde lambda, pongamos aquí para todo lambda, cualquier numerito que le estoy multiplicando a g. Entonces esta nueva función que tengo aquí es continua en x0. En x0. Esto es bueno cuando
bueno, no solo esto, sino las próximas propiedades que vamos a ver, son propiedades que nos importan porque a veces, por ejemplo, tenemos que demostrar que una función es continua, pero quizá ya sabemos que esa función es la suma de dos funciones que de partida ya sabíamos que era continua. Entonces no hay que hacer ninguna demostración tan formal. Simplemente decimos, pero por la proposición de álgebra de funciones, esta función es continua porque es la suma de dos funciones continuas. Y listo. Obviamente tenemos que saber que continúa en un cierto punto o en un cierto dominio. Entonces, esa sería la primera. La segunda sería que la nueva función f por g es continua en x0. Y la tercera sería que si g de x0 es distinta de 0, entonces f dividido g es continua en x0. Entonces, en ese sentido, es súper, ¿cómo se le puede decir? Que conviene saber esta proposición adicional. Vamos a ver un ejemplo en el que vamos a aplicar esto y al final no vamos a estar demostrando tanta continuidad. Simplemente asumimos, o sea, sabemos que cierta suma va a ser continua o cierta multiplicación y ya con eso vamos a estar listos. Pero antes de ver el ejemplo, vamos también a ver la composición de funciones. Entonces, una última proposición y después vemos, bueno, en realidad nos faltan dos proposiciones y ahí vamos a ver un ejemplo. Vamos a conectar todo. Entonces, esta proposición va a ser de composición de funciones. Así que sean, vamos a tomar a separar el dominio, una función que va a estar definida en Rn y va a llegar a Rm, y otra función que va a estar definida dentro de Rm y va a llegar a un Rp, donde cualquier valor de D, o sea, cualquier valor de la función f en D, en el dominio D, cualquier valor que uno se tome ahí, el valor de la función va a estar en el dominio de G. Entonces, esto va a ser parte de E. Y me tomo un punto de acumulación que se encuentre en D. Entonces lo que vamos a hacer es asumir que estas dos funciones son continuas y ahí vamos por lo tanto, a afirmar que la composición también va a ser continua. Entonces, asumiendo que f es continua en x0 y g es continua en el valor f de x0, entonces g de f, de hecho vamos a ponerlo aquí, g de f, que recordemos que, bueno, si esto como un paréntesis, si esto me lo tomo en un cierto valor x, esto es lo mismo que g de f de x, por si acaso. Entonces, esta nueva función que yo obtengo, esta nueva composición, es continua en x0. Y bueno, tiene sentido, si uno lo piensa un poquito, tiene sentido que esta composición sea continua, porque al fin y al cabo
Recordemos que cuando estamos hablando, por ejemplo, de continuidad de una función, estamos diciendo que en ese punto x0, la función, bueno, primero que todo, hay un x que se está acercando de manera, por así decirlo, suave, bonita, al x0. Se está acercando sin problema. Y por lo tanto se está acercando sin problema el f de x al f de x0. Cuando me refiero a que se está acercando bonito, sin problema, porque no tiene saltos, no tiene como esta rugosidad que estos problemas que quizá nos puede dar a la hora de aproximarnos al valor de la función. Entonces se está acercando bien el x al x0. Entonces, por lo tanto, se está acercando bien el f de x al f de x0. Y por lo tanto, el dominio de G, que en este caso sería donde están los valores de f, también se va a estar acercando de manera bonita, de manera suave, sin salto. Así que uno esperaría entonces que, recordemos que la composición de funciones, por ejemplo, si me estoy acercando aquí como bien al x0, significa que me estoy acercando bien con el f de x al f de x0. Y así significa que me estoy acercando como bien con el con el g del f de x al g del f del x0. Entonces la composición de funciones dice, bueno, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que si me estoy acercando bien con el x al x0, significa que me estoy acercando bien acá. Entonces como que odio una parte, un poco a esta parte de acá. Eso, o sea, como en términos conceptuales. Eso es como lo que me dice. Que si me estoy acercando bien acá, entonces me estoy acercando bien acá. Te lo voy a borrar porque vamos a ver la última proposición y el ejemplo. Ya, y la última proposición era que si, como ejemplo, en este caso, f, si se fijan, lo estoy definiendo desde Rn a Rm. Entonces voy a tener, los valores de f van a tener m valores. Así que si estoy diciendo que esa función va a ser continua, significa que cada una de las componentes, las m componentes, van a ser continuas. Entonces, proposición. Entonces, continuidad por componentes. Entonces, si nos tomamos una función definida desde Rn a Rm y nuevamente un punto de acumulación que se encuentra en D, bueno, y dejando explícito que la función tiene m coordenadas, entonces esto es hasta m. Entonces, f es continua en x0 si y solo si f de i es continua en x0, donde i va desde 1 hasta m. Entonces, con esta parte acá, simplemente estoy diciendo de que f de 1 de x es continua en x0 y así, hasta f de m es continua en x0. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, si afirmo que una función vectorial es continua en x0, es porque estoy diciendo que cada componente es continua en x0. Y al revés, si estoy diciendo que cada componente es continua en x0, significa por lo tanto que la función en sí misma, la función en sí misma como de forma vectorial, va a ser continua en x0. Entonces eso es lo que estoy diciendo. Equivalente decir una cosa de la otra. Entonces ahora apliquemos estas tres proposiciones en un ejemplo. Así que voy a ir al
la otra página. Entonces, ejemplo. Entonces sea una función que va a estar definida desde R2 a R2. Entonces en este caso, aquí el n vale 2 y aquí el m también vale 2. Y me la va a definir como la primera componente va a ser raíz de 1 más x cuadrado. Me quedó feo el x. Ahí. X cuadrado por i a la 4. Todo eso en raíz. Coma. Y la segunda coordenada va a ser una función tal que donde f está a su vez da por. Entonces la segunda componente de la función f mayúscula que me estoy definiendo va a ser seno de x cuadrado más y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado. Y esto va a ser de esta forma cuando este x y este y sean distintos del origen. Y va a ser 1 cuando x e y va a ser igual al origen. Entonces, si se acuerdan, esta función ya la vimos. Es la función que vimos como hace 2 clases, quizás. Que era... De hecho, la habíamos mostrado como un gráfico en 3 dimensiones. Que era como una cosa así. A ver si hago otro color acá. Entonces esto era como algo como así. Como así. Y bueno, era un comportamiento de este estilo que se repetía en todo el espacio. Entonces aquí también era como así. Y era entonces como, bueno, aquí está súper feo dibujado, pero era como una especie como de cerrito. Como que esto era una especie de cerro aquí. Como que iba como subiendo. Y era como una cosa así. Y lo mismo acá. Como que esto iba para allá, esto iba para allá. Y esto era como así. Bueno, algo así. Y resulta que en el x0, o sea, en el x0, en el 0, 0, se daba que la función valía 1. De hecho, lo habíamos demostrado por límite. Que daba 1. Entonces es continua. Es una función continua porque no tiene ningún drama, no tiene ningún corte cuando llego al 0. Por lo que demostramos la semana anterior. Así que sabemos que f de x es continua en 0, 0 por el límite visto. Creo que lo vimos hace 2 clases. Hace 2 clases. Así que sabemos que continúa en el 0, 0. En ese sentido no tenemos ningún problema. Así que esta parte de acá, check. Es continua. En el 0, 0. Ahora, esta coordenada acá, si por ejemplo, llamémosle h de x igual a 1 más x cuadrado y a la 4. Entonces, esta función también va a ser continua. ¿Y por qué va a ser continua? Porque, bueno, aquí tengo 1. Este sería, como ejemplo, si lo vemos como función, sería la función constante igual a 1. O sea que siempre vale 1 para cualquier valor. No sé, por ejemplo, si fuera, no sé, k de x igual a 1. Entonces, por ejemplo, si aquí le pongo x igual a 10, va a ser 1. Si le pongo aquí x igual a 0, va a ser 1. Es la función constante. Entonces, toda esta parte de acá, la función
constante, que es continua. Es continua porque no tiene ningún salto. Siempre va a valer 1. Entonces no hay problema en ese sentido. Esta otra parte de acá, x al cuadrado, también es una función continua. Porque, por ejemplo, si vemos, llamémosle L de x a esta función. Entonces, esta al fin y al cabo es una ecuación cuadrática. Es una parábola que tiene esta forma. Es como una cosa como así. Y tampoco tiene corte. Siempre es una función que va por acá, sin problema, llega a 0, no hay problema, y se va, y no hay problema. No hay ningún corte. Así que, claramente, esta función L de x es continua, en este caso, en el 0, 0. Porque si yo reemplazo el 0, me va a dar el 0. Me va a dar un valor bonito y alrededor, cuando yo me acerco por acá también me va a dar 0 y cuando me acerco por acá también me va a dar 0. Entonces no hay problema. Y esta otra función de acá, bueno, si lo vemos como función y a la 4, no sé, pongámosle w de i. También es una función continua en igual 0. Entonces en el también en el 0, 0. Porque esta función tampoco tiene ningún... Es un, bueno, en este caso un polinomio de grado 4 que tampoco va a tener ningún corte. Simplemente es un cierto comportamiento que va a tener. No recuerdo cómo era muy bien esta función, era como, creo que era como algo así. Algo similar como a la parábola, pero tiene un poquito más de curva. Pero tampoco va a tener ningún corte. Entonces también va a estar bien definida en el 0. De hecho, en este caso, si w vale 0, entonces todo va a valer 0. Así que no hay ningún problema. Así que si se fijan, esta función h es la suma de funciones continuas. Entonces, h de x y es la suma de funciones continuas. Y a su vez, esta función está con una raíz, con esta raíz de acá. Y la raíz también de por sí es una función continua, porque está definida bien, en el sentido de que lo que se encuentra adentro de la raíz es todo positivo. Porque el 1 es positivo y bueno, x a la 4 tiene que ser positivo, o sea, x al cuadrado es positivo y i a la 4 va a ser positivo. Entonces tengo al final al cabo la suma de puras cosas, o sea, pura cosa positiva. Así que esta raíz tampoco va a tener ningún problema. O sea, habría un problema, por ejemplo, si lo que nos da adentro siempre sea negativo. Porque si es negativo, entonces lo que se encuentra dentro de la raíz nos va a dar un número complejo. Y sería un problema porque nosotros la función la estamos definiendo en R2, no la estamos definiendo en lo complejo. Entonces el valor se saldría, por así decirlo, de, de la imagen en la que nos encontramos. Que en este caso sería este R2 de acá. O sea, si nos da complejo, entonces ya no se encontraría en el plano R2, sino que se encontraría en un plano en el que tuviera valores complejos. Pero eso no es el caso, porque ya sabemos que es la suma de cosas positivas. Así que la raíz también sería en este caso una función continua porque no tiene ningún drama, con ningún valor. Así que en este caso sería como la composición de una función continua. Entonces aquí puse que h de x es una suma de funciones continuas y además en la composición de funciones continuas. ¿Y por qué la composición? Porque
A ver, esto podría definirme quizá un, no sé, un m de xy igual a... a ver si esto va... th va desde ddr2, tomo un x, y y me entrega un real, que en este caso sería esto de acá. Entonces, al fin y al cabo me quedaría R2, R, si lo veo como una composición de funciones, R. Entonces esto sería como primero una parte que me entrega 1 más x cuadrado y cuadrado, o sea, por i a la 4. Y esta parte de acá me la convierte en una raíz. Por ejemplo, esta función le voy a llamar h1 y esta le llamo h2. Entonces lo que hace h2 es tomar, por ejemplo, un valor, pongámosle no z, pongámosle otro b, y me entrega raíz de b. Entonces esta función, en este caso, está definida en lo positivo, porque me entrega un valor positivo. Así que esta función h2 es continua, ya que b es positivo. Y ya dijimos recién que esta parte de acá es continua. Este 1 es continua, ya que es la suma de funciones continuas, que en este caso estas funciones son continuas. Así que luego ocupo la proposición de la composición y ya sé que esto es continuo y esto es continuo. Así que la composición de función también va a ser continua. Entonces voy a ir al otro lado. Entonces si h1 de xy es 1 más x al cuadrado y cuadrado, y h2 en este caso sería h2 de, dijimos, b es raíz de b, es continua en el 0, 0, es continua en este caso en todos los reales, positivo. Entonces ahora la composición, que sería h2 h1 de xy, me va a dar justamente la función h de xy. Entonces esta composición será continua. Por lo tanto, h de x es continua en el 0, 0. Entonces al fin y al cabo, resumiendo lo que hice en esta segunda componente, recordemos que estamos estudiando esta segunda componente de acá. Entonces lo que hice fue primero ver que los elementos que se encuentran adentro de la raíz son continuos. Y claro, porque la suma de funciones continua al fin y al cabo, que no tiene ningún drama en el 0, 0. Porque los valores que me van a dar finito y no tienen ningún salto. Luego dijimos, ok, esas sumas son continuas, pero la raíz tenemos que ver si es continua. Y sabemos que la raíz va a ser continua, porque en el caso que nos dé algún drama sería solamente con los valores que se encuentran adentro, siendo negativos. Pero sabemos que no son negativos porque la suma de puras cosas continuas. El 1, o sea, de puras cosas positivas. El 1 positivo, el x al cuadrado es positivo, porque siempre me va a entregar un valor positivo cuando está elevado en general, cuando algo está elevado a un número par, recordemos que siempre me va a entregar un número positivo. Así que el x al cuadrado va a ser positivo y el y a la 4 va a ser positivo. Entonces lo que se encuentra dentro de la raíz siempre va a ser positivo. Y además, sabemos que la función con una raíz es continua. Entonces, aquí otro color. La función de acá
esta función va a ser continua, en realidad con ese color, va a ser continua porque la raíz sabemos que es continua. Y a su vez sabemos que la otra función, h de 1, que es la que se encuentra acá, también es continua, porque recién dijimos que era una suma de puras cosas continuas. Así que si hago la composición de estas dos funciones, obtendría h. Y como es la composición de dos funciones continuas, por lo tanto h también es continua. Entonces ahora sabemos que las dos componentes de este vector, es decir, esta componente y esta componente, son continuas. Así que ahora aplicamos en la tercera proposición que nos decía que una función vectorial es continua si cada una de sus componentes es continua. Entonces, voy a ir a la otra página. Entonces, f de x y es continua en 0, 0, ya que cada una de sus componentes, es decir, esta componente y esta componente son continuas en el 0, 0. Entonces, por lo tanto, la función vectorial sería continua. Y ahora visto eso, sí que no hay dudas, empecemos con la definición de diferenciabilidad y de derivada parcial. Bueno, en general, así como antes de comenzar con esa definición, cuando se enfrenten a algún ejercicio de continuidad, o van a tener que hacer varias cosas. Dependiendo de cómo es el ejercicio, no sé, pues si uno que está definido, no sé, de esta forma, que sería, no sé, g de x igual a hacer un g de 1, no sé, acá. No sé, pues cuando g de 1, o sea, cuando x va a ser distinto de un cierto valor de interés para el límite, y no sé, va a valer aquí un cierto valor k, cuando me encuentro en ese punto. Entonces, por ejemplo, ejercicios como esto, usualmente hay que ver el tema de límite. Hay que ver cómo se comporta el límite de esta función cuando estos puntos se acercan a esos x0 y 0. Entonces la idea es que demostrar que esto es igual a k. Si es distinto a k, entonces no va a ser continua. Pero si es k, entonces va a ser continua. Porque en otra palabra estoy diciendo que sin problema me puedo acercar de acá a acá. Cuando me acerqué con este punto a este punto. Entonces, una forma de hacer este ejercicio primero es, si uno ve algo como esto, entonces hay que aplicar límite. Hay que aplicar límite porque hay que ver si esto funciona bien. Ahora, puede que este límite sea medio complicado de calcular. Entonces, lo que se puede hacer usualmente es ver el tema de acotar esto por el teorema del sándwich. Entonces, decir como, bueno, queremos demostrar que esto de acá menos k, que sería el límite que nosotros queremos ver, es intentar acotarlo por otra función, no se va a llamarle, no sé, n de xy, tal que si yo hago tender esto a 0, entonces estoy diciendo que esto de acá va a tender a 0. O sea, en realidad que esto de acá va a tender a 0. En otras palabras, decir que g de 1 de x tiende acá. Cuando hago tender estos numeritos xy al x0 y 0. Lo mismo acá. Si hago tender el xy al x0 y 0. Y lo mismo acá. xy cuando hago tender el x0 y el y0. Entonces, eso sería como otra forma. Así que muy complicado el límite de acá. Porque no sé, pues nos da quizá, uno reemplaza el valor x0 y y0 en ese límite y nos da 0 dividido 0. Entonces digo, bueno, ¿qué puedo concluir de eso? No puedo concluir nada. Entonces tengo que buscar otro método. Y ese otro método quizás sería acotarlo. Acotar la función y ver cómo se comporta.
Otra forma que no hice ejemplo, quizá vamos a hacer ejemplo más adelante, el límite coordenadas polares. Cuando tengo, por ejemplo, definido un X o un Y, es decir, solamente tengo definido cosas variables en el plano, yo podría hacer el cambio X igual a R coseno de teta y R seno de teta. Entonces, haciendo este cambio, por ejemplo, si X e Y tienden a 0, esto va a ser equivalente a decir que el radio tiende a 0. Entonces, por ejemplo, este límite de acá, voy a buscar ejemplos como este, quizá lo vamos a hacer la próxima semana. Entonces, por ejemplo, si esto fuera X y Y tendiendo a 0, entonces esto va a ser como equivalente a demostrar que el límite de esto, bueno, ahora en coordenadas polares, R teta, es lo mismo que cuando R la hago tender a 0. O sea, a veces uno puede hacer, como ejemplo, cambios polares exclusivamente cuando el X y el Y tienden a 0. Entonces, esto sería lo mismo que decir que el R tiende a 0. Y uno hace este límite y a veces se simplifica un montón. Porque no queda puras cosas que, no sé, pues en el numerado no quedan puras cosas que dependen del radio. Entonces le hago tender a 0 y se me hace 0. Quizás abajo me quedan puras cosas que dependen del ángulo, entonces no va a haber como tanto drama en ese sentido. Entonces uno tiene que ir buscando como distintas formas para demostrar este límite. Y bueno, y si están como con la idea de que este límite no converge, es que uno dice, bueno, este límite es medio raro. Como que yo digo, estoy seguro que esto no es continuo. Entonces, en ese caso, usualmente que sea el tema de los caminos. Es de decir, bueno, tomémonos un camino y veamos qué valor nos da. Entonces, por ejemplo, un camino sería. Esto lo vamos a colocar más chiquitito. Entonces, por ejemplo, si que uno ya sospecha que estos límites no concuerdan, no funcionan bien, y que por lo tanto la función no va a ser continua en ese punto, entonces uno lo que usualmente hace, como dije recién, era el tema de los caminos. Es decir, bueno, tomémonos un primer camino, no sé, C1, en el que, no sé, Y sea igual a, por decir algo, MX. Es decir, va a ser una cierta función lineal, donde M va a ser la pendiente. Y no sé, pues, reemplazo eso en el límite. Y entonces en este caso me quedaría, por ejemplo, pasaría a ser el límite de G de 1 XY cuando X y tienden, no sé, por decirlo al 0, 0. Pasaría a ser algo en el que tengo Y tendiendo, bueno, en realidad X tendiéndolo a 0 cuando reemplazo en el G el X y el M de X. Entonces ahora tengo una función evaluada solamente cosas con X. Y ahora el X lo hago tender a 0. Entonces estoy haciéndolo esto en un camino, que sería en este camino de acá. Y me da un cierto valor, no sé, K de 1. Pero quizás, no sé, si me tomo otro camino, no sé si ahora digo, bueno, Y va a valer X cubo, por decir algo. Y hago lo mismo. Por ejemplo, tomo este límite de acá. Ups. Y reemplazo ese Y cubo. Entonces ahora me queda límite de G1, X, X cubo. Hago el reemplazo. Hago tender a esto 0. Y quizás me va a dar un valor K de 2. Entonces digo, mira, me tomé dos caminos y con dos caminos me acerqué al 0, me dio distintos valores. Entonces, claro, mis sospechas eran buenas. En realidad, esta cosa no es continua, no tiene límite. El límite nos da distinto para distintos caminos, entonces esto no funciona bien. Y por lo tanto, por ejemplo, esta función de acá, que queríamos demostrar que era continua, no va a ser continua. Porque tengo cosas como esa. Entonces, usualmente esas son como como las formas de operar este tipo de ejercicio. Es como ir viendo cuál es qué es lo que más me conviene, qué método es el que más me sirve. A veces sirve un método más que otro. Por ejemplo, a veces sirve el de los polares, a veces sirve el de los caminos, o qué sé yo. O a veces el de acotarlo, como por el teorema del sándwich. Así que usualmente cuando empiezan a hacer ejercicios como estos, van a hacer cosas así. El tema de los polares voy a intentar hacer ejercicio la próxima semana porque no vimos ejemplos como eso. Y son súper útiles. Y eso. Ahora comencemos con la definición de derivada parcial. Así que voy a ir a la otra página.
Entonces, te va a hacer la sección de diferenciabilidad. Diferenciabilidad. Entonces, definición. Esta va a ser la definición de derivadas parciales. Entonces sea una función que va a estar definida en un cierto dominio y donde tomo aquí un cierto punto de acumulación que va a estar en el dominio de... Aquí usualmente los matemáticos no se complican tanto la vida y este dominio de... Porque, por ejemplo, a diferencia de la definición de continuidad que uno tenía, por ejemplo, la derivada, el conjunto derivado de... Aquí a veces no se complican tanto, dicen, bueno, este conjunto D es un conjunto abierto. Entonces, donde D es un abierto. Recordemos que un conjunto abierto era un conjunto en el que cada punto yo le puedo crear una bolita abierta, tal que esa bolita iba a estar siempre toda contenida en el conjunto de interés. Entonces, bueno, y aquí en este caso escribí x, y, pero usualmente le escribo como vector x0. Ese vector 0 sería x, y. Entonces, ya me tomo una función, me tomo un cierto punto donde mi dominio no me complico mucho la cabeza y digo que es abierto. Entonces, las derivadas parciales de f con respecto a x e y en un cierto punto de interés x0 y 0 se definen como. Entonces, si se fijan primero, antes de definirla, aquí estoy diciendo la derivada de x con respecto a x e y. Entonces son dos tipos de derivadas. Voy a tener una para la primera variable y una para la segunda variable. Para la primera variable se va a escribir de esta forma. Porque, bueno, así como va. Paréntesis, uno cuando, no sé, pues tiene una derivada, uno usualmente, no sé, pues pongamos que tengo un f de x. Depende de una variable. Entonces uno generalmente escribe esto como, la deriva la escribimos como con como un f de prima. O bueno, los físicos la suelen escribir como con un puntito. Si es que la variable le llaman t. O usualmente también se escribe como d de, no sé, d de x, f. Como que usualmente siempre se ocupan estas anotaciones. Y ahora nosotros vamos a ocupar esta acá, pero el d se escribe de otra forma. Es como un d así, como, no sé cuál, esto como, no sé si era latino, no sé qué será. Pero es otro tipo de d. Y es el que vamos a ocupar para las derivadas parciales. Y siempre así, cualquier texto siempre se ocupa ese tipo de d. De hecho, lo vamos a ver ahora. Entonces, por ejemplo, la derivada parcial con respecto a x va a ser d de x, df, de x, pero en este caso estamos viendo la derivada parcial evaluada en un cierto punto. Entonces, el punto en el que va a estar evaluado esto va a ser el x0y. Entonces uno deriva esta función con respecto a x y después uno le evalúa en ese punto. Esto es lo mismo que escribirlo así también. Uno deriva y después evalúa. Y ahora, ¿cómo voy a definir esta derivada parcial con respecto a x? Va a ser el límite de f de x0 más h, y de 0 menos f de x0 y de 0, todo esto dividido en h, donde h tiende a 0. Esta va a ser la definición formal o más formal de derivada parcial. Y si se fijan, esta definición es exactamente la misma prácticamente de la derivada que uno ve, por ejemplo, en cálculo 1, donde también el límite, hecho aquí como recordatorio,
ejemplo, recordatorio. Por ejemplo, cuando tenía aquí una función que depende de una variable, f de x. Entonces, su derivada en un cierto x0 era el límite de f de x0 más h menos f de x0 dividido h, cuando h tiende a 0. Entonces, si se fijan, es lo mismo, solo que ahora tiene la coordenada y. Pero como es la derivada con respecto a x, al y no se le está sumando ningún h, solamente se lo estoy sumando al x. ¿Qué es lo que pasa acá? Por ejemplo, cuando tengo la derivada con respecto a x, solamente le sumo el h al x. Entonces, en base a eso, como que ya se puede sospechar que la derivada parcial de y va a ser lo mismo, pero ahora el h se lo va a estar sumando al y, a la componente en y. Así que la derivada parcial de y en un cierto punto, en este caso x0 y 0, va a estar definida como límite de f de x0 y 0 más h menos f de x0 y 0 dividido h, cuando el h la hago tender a 0. Así que, bueno, esas serían como las dos definiciones, pero a mí me importa que no solo estén definidas de esta forma, sino que estas derivadas existan. Entonces, esto es cuando dichos límites existen. Porque supongamos que hago esta derivada, pero no me da un valor infinito, por ejemplo, este límite, entonces no, la derivada no existe. O nos da algo que no funciona muy bien, quizás en un cierto punto. Quizás en este punto no funciona bien y nos da quizás qué cosa. Entonces, en ese sentido, no se requiere por definición de que estos límites funcionen bien, que sean finitos. Así que, primer punto, así como observación. Las derivadas parciales son nuevas funciones de R2 a R. Ya, este punto es como un poco de declaración, porque usualmente a veces, por ejemplo, tiene una cierta función y una vez asume que la derivada simplemente es como agregarle algo a la función, pero sigue siendo la misma función, pero no. La derivada de una función es una nueva función, no sé, pongámosla aquí, se le llama g, es otra función. Y lo mismo, por ejemplo, con la derivada con respecto, bueno, en este caso, por ejemplo, serían solamente dos variables, x e y. Entonces la derivada con respecto a x es una función y la derivada con respecto a y es otra función. Son dos funciones que no necesariamente son iguales. Cada una tiene sus propias propiedades de funciones. Entonces eso es como la primera aclaración, que no necesariamente son la misma función. Obviamente se puede dar el caso que f sea igual a f de x o a f de y, pero esos serían como casos particulares. En general son distintas funciones que pueden tener distintos comportamientos. Incluso su dominio puede que no sea exactamente el mismo. Porque quizá un punto, no sé, pues, de f, en el que el valor es finito y no sé, no sé, pues, sea continuo en ese punto, puede que no lo sea su derivada. Si uno quizás deriva y después evalúa en el mismo punto, puede que quizá en ese punto ahora, no sé, la función diverja. O tenga un salto feo. O cosas de ese estilo. Así que no necesariamente con decir que son nuevas funciones va en todo sentido. Puede que incluso hasta el dominio de la función cambie. Y una segunda observación es que cualquier propiedad del álgebra de funciones diferenciables que se vio en cálculo 1, como ejemplo, no sé, por la derivada de una suma de funciones, o la derivada de una multiplicación de funciones, o la derivada de una división de funciones, todo eso se aplica aquí mismo. Es igual, no cambia nada. Entonces, todo el álgebra de funciones diferenciables
son aplicables aquí. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que, no sé, pues, no sé si se recuerdan como recordatorio. Como ejemplo, si yo tenía, por ejemplo, la derivada de esta división de funciones. Esto era la derivada del primero por el segundo menos el primero por el segundo derivado dividido en el denominador al cuadrado. Entonces, por ejemplo, esto es álgebra de funciones diferenciales. Esto sigue valiendo, por ejemplo, en este caso. O también, no sé, pues si tengo f por g y lo derivo, entonces esto era la primera derivada por el segundo más la primera por el segundo derivado. Todo este tipo de cosas se sigue aplicando. Y no sé, pues también si tengo una suma de derivada, entonces esto es lo mismo que derivar las dos funciones y después sumarlas. O sea, como que es lineal en ese sentido también. Todo esto se sigue aplicando para las derivadas parciales. En ese sentido no cambia nada. Ahora, por ejemplo, veamos un ejemplo antes de terminar la clase. Para entender bien cómo funciona este tema de la derivada. Que de hecho es súper sencillo. Si uno ya sabe derivar, como que esto no debería complicar más allá. Por ejemplo, si derivo por ejemplo, con respecto a x, entonces yo ahora el y lo veo como una constante, entonces no lo pesco, solo derivo x. Y después si derivo y, si obtengo la derivada parcial de y, entonces tengo que derivar y el x no lo pesco, lo dejo como que fuera una constante. Entonces va a ser exactamente lo mismo que hacer las derivadas que se hacen, por ejemplo, en cálculo 1. Así que, ejemplo. Y con esto terminamos. Por ejemplo, si tengo una función definida en el plano, AR, de la siguiente forma, va a ser x por y o x cuadrado más y cuadrado. Si x e y son distintos de 0, 0. Y va a valer 0 si x y y se encuentran en el origen. Entonces, bueno, no nos preocupemos mucho en este caso de si la función es continua o no. Simplemente veamos primero cómo son sus derivadas. De ahí después nos preocupamos de más detalles técnicos. Entonces, calculemos las derivadas en el caso que sean distintas de 0. Es decir, calculemos la derivada en esta región de acá. No nos preocupemos por ahora de esa región de ahí. Calculemos la otra región. Entonces, en ese caso, si uno deriva con respecto a x esta función, como dije, va a ser exactamente lo mismo que derivar en una variable, solo que ahora el y, como estoy derivando con respecto al y, el x, el y va a ser como una constante. O sea, primero como observación, esto, si se fijan, es como una división de dos funciones. Como si tuviera f de 1 de x, y dividido en f de 2 x, y. En este caso este sería este de acá y este de acá sería este de acá. Así que mejor ahí, para que no quede tan rayada la función. Entonces aquí aplicamos exactamente lo mismo de álgebra de funciones de una variable. Así que esto quedaría como f de 1, bueno, como f de 1 derivado, f de 2 menos f de 1, f de 2 derivado, y esto dividido en f de 2 al cuadrado. Sería como algo así. Entonces si uno, bueno, en este caso sería la derivada parcial de s, este sería la derivada parcial de esa función. Así que si uno hace esto, la primera derivada, aquí yo dije que dejo constante la variable y. Así que simplemente me queda, al derivar esta expresión de acá, con respecto a x me queda y. Y por f de 2 en este caso es x cuadrado y cuadrado, menos f de 1, lo dejo tranquilo, por la derivada de f2. Entonces ahora tengo que ver esta parte de acá, derivarla con respecto a x
Y el y lo veo como una constante, así que la y no la pesco. Así que al derivar esto me quedaría 2x. Y el y, como lo veo como una constante, entonces la derivada de una constante es 0. Así que por eso no aparece acá. Y esto dividido en g al cuadrado. O sea, g de 2 al cuadrado. Ahora si ordenamos un poquito, nos quedaría x al cuadrado por y más y cubo menos 2x al cuadrado y dividido en x cuadrado y cuadrado. Entonces aquí, si nos fijamos, esta de acá se resta con esta de acá. Entonces nos queda y cubo menos x cuadrado por y dividido en x cuadrado más y cuadrado. Entonces la derivada parcial con respecto a x va a tener esta forma acá. Bueno, si uno hace el cálculo, aquí lo dejo como ejercicio para el 2, o sea, para el f de y. Ese es que es exactamente lo mismo. Son los mismos pasos, solo que ahora el x lo veo como que fuera una constante. Entonces me da esta función de acá. Entonces ahí tendría, por ejemplo, las dos derivadas parciales de esta función. Y como dije delante, esto ahora es una función que llamemos, no sé, f de 1 de xy. Y esta va a ser otra función, no sé, f de 2 que depende de xy. Y si uno calcula las derivadas, o sea, si uno calcula cómo es su comportamiento en el 0, uno se va a dar cuenta que esta función no va a ser continua. De hecho, va a tener ciertos problemas en el 0. Pero eso vamos a dejarlo para la próxima clase, porque ya estoy pasado. Y eso, como que ahí vamos a ver unos ejemplos la próxima clase de cómo se comporta esta función en el 0, cómo es su derivada en el 0. Vamos a ver si es continua o no es continua. Y de ahí vamos a definir lo que se llama la diferenciabilidad. Es decir, es como una propiedad adicional que suelen tener las derivas parciales. Y ahí vamos a decir qué tipo de funciones son diferenciales, qué tipo de funciones no son diferenciales. Y ahí como pequeño spoiler, como que las funciones que son diferenciales son las que no tienen como puntas feas. Como que cualquier superficie que tenga, por ejemplo, una cierta punta así muy fea, entonces esas funciones no van a ser diferenciales. Pero, por ejemplo, si no tiene puntas, si todo como bien suavecito, como que todo bien bonito la superficie, entonces esas funciones sí van a ser diferenciales. Ese es como ver como el aspecto geométrico de eso. Y vamos a ver también ejemplos de ese tipo de cosas. Y probablemente esos límites que voy a calcular, voy a ver si encuentro alguno que le pueda aplicar coordenadas polares para que veamos lo que dije delante, de cómo son los límites con coordenadas polares, que a veces son súper útiles.